cositas raras para Buenas asustarme, tardes, Ángel. quisiera yo pues contestarle a Catecismo. Gracias por subirme, ¿Se puede Frank. presentar primero con el anfitrión, señor, por favor? Sí, 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 con mucho gusto. Gracias por subirme, Frank, Rebe y Catecismo. Buenas tardes, yo soy cristiano evangélico y pues acá estaba escuchando lo que dice Catecismo y A qué denominación pertenece, manito? ¿Cristiano soy evangélico? ¿A qué cristiano denominación? evangélico pentecostal Ok, de perfecto. las iglesias de Dios. Ok. ¿Asambleas de Dios? Iglesias de Dios. Ah, ok, perfecto. Adelante con su comentario. Gracias. Bueno, cuando acá el hermano Catecismo, no sé el nombre, habla sobre Mateo 16-18, que nosotros nos referimos a Petros y Petra, realmente es porque si tú te vas al original griego está Petros y Petra. Ahora cuando tú dices Cefas, eso está en arameo, pero recordemos que en el texto de Mateo 16-18 fue escrito en griego, no en arameo. Entonces por eso se toma esa referencia. Ahora bien, donde Jesús constituye su iglesia es sobre la confesión que Pedro hizo, no es sobre Pedro en sí. Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 424 reconoce que es sobre la confesión de Pedro y Cierta no parte del sobre catecismo Hermanito, que Pedro. también reconoce que es sobre la persona de Pedro. Toma los dos. Sí, te lo voy a leer lo que dice el Catecismo 424 y dice, Jesús construyó su iglesia sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro. sobre la Entonces, roca, esta dice, ¿Quién fe es es dice, la la no sé, roca? declaración, es dice el la catecismo. declaración de Usted tú eres el comprende quién es Cristo, la el roca. Hijo del Dios. Ajá. Espérame tantito, Rebe. Dice la palabra sobre la roca. Vuélvalo a De leer, por esta favor. fe. Vuélvalo a leer. Correcto. Catecismo 424 dice, sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro. Sobre la roca de esta fe. ¿Cuál es la Y fe? después La fe en dice Cristo Jesús. confesada, obviamente, la fe en Ajá, Cristo Jesús. ¿Quién confiesa a Jesucristo como el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo? Pedro. claro. Entonces, la iglesia está fundamentada en la persona de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque si vamos al Evangelio de Mateo capítulo 14, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, dos capítulos antes, ¿vale? Dos capítulos antes, en el verso del 30 en adelante, ¿sí? Vamos a encontrar que personas anteriores a Pedro lo reconocieron como el Hijo de Dios, ¿sí? Y sin embargo, Jesucristo no fundó la iglesia sobre ellos. En este caso, recuerda el pasaje donde el apóstol Pedro, están los discípulos en la barca, y entonces ven al Señor caminando sobre las aguas y se preguntan que quién es esa persona, ¿no? Y entonces el Señor Jesús les habla y dice Pedro, si en verdad eres el Señor, mándame que yo camine hacia ti, ¿no? Por las aguas. Y entonces el Señor le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero en un momento se da cuenta que realmente está caminando sobre el agua y entonces le entra la duda y se empieza a hundir, ¿cierto? Ok, entonces en el verso 31, ¿sí? Dice el Señor, ok, al punto Jesús le tendió la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces subieron a la barca y el viento amainó, o sea, disminuyó. Ojo con lo que sigue. Verso 33. Y los que estaban allí en la barca se postraron ante él, o sea, ante Jesús, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Curiosamente, las palabras que dice el apóstol Pablo en Mateo 16-18. Y sin embargo el Señor no dijo, bueno, bienaventurados son ustedes mis discípulos, porque esto no se los ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que dicen ahí? No, Y estaban perdón por ahí, se interrumpir, hermano. postraron, ¿sí? Y terminada la travesía, llegaron a tierra sin que nada pasara. Curiosamente, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, ¿sí? Empieza el Señor a hacerles una pregunta, porque todo tiene un contexto, y el contexto está desde el verso 12 y en adelante, donde les empieza a hacer una pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? A lo que yo pregunto ahora, y le hago la pregunta a usted, ¿quién dicen las sectas que es el Hijo del Hombre?
¿Por qué? Porque los unicitarios que salieron de la misma iglesia pentecostal dicen que se disfraza a Jesucristo del mismo Padre y del mismo Espíritu Santo al mismo tiempo. O sea, él se puede llamar, se ora a sí mismo y después él mismo se envía. Después si le preguntamos O sea, que son títulos, dice Google. y después si le preguntamos, no, Son títulos. los unicitarios no dicen que son títulos, los unicitarios dicen que Jesucristo es el mismo Padre y el mismo Espíritu al mismo tiempo, no son títulos. O sea, exactamente, porque yo estaba en una de esas. Claro, Yo exacto. una, y ellos dicen que el Padre y el Hijo y el Espíritu son el mismo. Déjanos Claro. terminar, Frankie, porque si no se Exactamente, le va la hermano. idea, por favor. Exactamente, porque no son títulos. Un título es como el Señor, como el Mesías, como el Sadai, ¿sí? Pero estamos refiriéndonos a una persona distinta y los unicitarios dicen que no. Los unicitarios dicen que Jesucristo es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo al mismo tiempo. Y si le preguntamos a los testigos de Jehová, por ejemplo, van a decir que Jesucristo es el Hijo del Dios, pero que no es el Dios verdadero, sino que es el Arcángel Miguel o el Arcángel Gabriel. Si le preguntamos a los mormones, van a decir que Jesucristo es Hijo de Dios, pero que no es el Dios verdadero porque Jesucristo es hermano de Satanás y ambos son hijos de Dios. Y así nos podemos ir una por una y vamos a encontrar que existen más de 50,000 Cristos distintos, 50,000 evangelios distintos predicados a lo largo de todo este mundo. De la historia a partir de 1517, que Lutero se desvincula de la iglesia y de ahí empieza la prostitución del evangelio que da como resultado ahora más de 50,000 evangelios diferentes. Entonces, Ok, Frank, no sé si me puedes dar el tiempo ya. nada más deja y termino escuchamos ahí con solo que estás diciendo muchas falacias y Deja ya te termino, está haciendo de varios temas. deja Porque termino estamos con aquí lo, en Mateo déjame 16, termino 18, con, déjame y tú termino estás con en lo que otros dijiste. temas. Nada más déjame termino con lo que dijiste Exacto. acerca de piedra grande y piedra pequeña de Mateo capítulo 16, 18. Si tú me buscas en toda la Biblia un pasaje donde a Pedro se le mencione como Cefas, yo me hago protestante. El Evangelio de Mateo capítulo 16 siempre va a mencionar a Cefas como Cefas, palabra aramea, no palabra Petra o Petro. Nunca a Pedro se le va a mencionar como Petro o como Petra. Nunca. ¿Por qué? Porque la palabra Cefas tiene significado para piedra y para roca el mismo exactamente. La diferencia en el griego de entre Petra y Petros es el género masculino y femenino. ¿Quieres hablar de tamaño? El Señor Jesús pudo haber empleado la palabra, por así decirlo, litos, Petra, o megalitos, Petra. La palabra litos significa tamaño pequeño o tamaño grande. Megalitos o litos, pequeño, o megalitos, grande. Y no hay ninguna diferencia, solamente género femenino y masculino. Sin embargo, tú no vas a encontrar la palabra litos y megalito en el Evangelio de San Mateo. Por tanto, lo que acabas de decir y todo lo que dicen los protestantes, que ya ha sido refutado infinidad de veces, es una falacia que se cae así, como castillo de naipes. Porque se le dice al Señor Jesús, la palabra es... Entonces, dame dame diálogo, tiempo y te voy a responder porque el porque diálogo- estás en algo lo circular. que quiera, el déjalo Estás en diálogo algo que lleva- circular, estás diciendo algo falaz. el diálogo No se que ha lleva- refutado Señor los puntos. Mesa, usted El se diálogo- quiso subirlo, deja terminar el anfitrión y después se interviene. El diálogo que lleva Jesucristo con el apóstol Pedro se refleja claramente en las palabras epitautiti, que significa epitautiti cefas, así que sobre esta piedra, sobre esta misma piedra de la que le acabo de mencionar, y yo a mi vez te digo que tú eres piedra, epitautiti cefas, y sobre esta misma piedra de la que estoy hablando edificaré mi iglesia. Esa palabra no me la puedes refutar, ni en Abre, ni en Te lo voy a refutar con todo lo que han creído los Primero, padres a no. lo largo de la historia. Ok. Dame el tiempo, entonces, dame el tiempo, yo ya te escuché y te voy a refutar esto ya que Nada tenemos más- a un Cirilo de nada más que te voy a- Alejandría nada más que te diciendo voy a la recordar- roca no- Nada más que te voy a Ajá. recordar que aquí, Escúchame. que aquí el Exacto. anfitrión soy yo. Perdón. Aquí el que pone las reglas Ok, soy perfecto. yo. ¿Ok? Perfecto. Te- Claro. Cuando Bueno, tú dijiste, entonces vamos a refutarte, refutarte. cuando Sí, tú sí, dijiste, pero cuando tú mira, dijiste, vas a poder saber dialogar Nada. o si no, Pues o guarda- si no me vas a guarda- dar el tiempo, mejor me bajo. Como Si tú quieras, lo dices, hermano. porque, o sea, como quieras, tú Ok, subiste sí. aquí. Yo no te invité, tú sí, pero subiste. yo te estoy pidiendo un tiempo para poder Te también voy a dar decirte, si a ti tiempo. no te gusta, ok. Te voy a dar tiempo, solamente que te estoy refutando todas las tonterías que estás diciendo. Porque primeramente dijiste que la iglesia se fundaba sobre la confesión de Pedro y citaste un catecismo católico que no entiendes y que te lo acabo de explicar. ¿Quién es el que confiesa la fe? Es Pedro.
¿Cuál fe? La fe en Cristo Jesús. Mateo 16. Lo acabas de leer y te lo acabo de refutar. Después dijiste que la iglesia está fundada sobre la confesión de Pedro. Te acabo de leer en Mateo capítulo 14 que todos los apóstoles reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Jesucristo no fundó su iglesia sobre ninguno de los apóstoles más que sobre Pedro. Te puedo dar otro pasaje. En el Evangelio de San Mateo capítulo 8 se encuentra que un endemoniado le dice al Señor: yo sé que eres el Santo de Dios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de David? Lo reconoce como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, y tampoco funda su iglesia sobre él. Jesús tiene la misión de fundar su iglesia sobre la persona de Pedro. Te lo refuté y te lo acabo de explicar. Incluso te acabo de explicar hasta lo de piedra pequeñita, Petros y Petra. Que no lo hayas entendido, que no te guste la explicación. Ahora, si tú me encuentras la palabra litos y megalitos en el Evangelio de San Mateo, en el texto griego, yo me hago protestante ahorita. Adelante. Bueno, ok. Entonces vamos a ver aquí varias interpretaciones. Por ejemplo, tenemos a Agustín de Hipona. Vamos a ver si tú mismo refutas a Agustín de Hipona, que en su sermón 295 dice: sobre esta roca que confesaste. ¿Cuál es la roca que confesó? Cristo Jesús. Edificaré mi iglesia. Entonces Agustín nunca creyó que era sobre Pedro mismo. Vamos a ver. Incluso habla sobre la confesión. Y No tu lo dice ahora catecismo mismo te Pedro. está diciendo lo No dice mismo, ahora mi mismo. estimado. Pero tú estás creyendo algo diferente. Que dijo San Agustín de Hipona que la Entonces roca vamos es a ver Cristo. otro Mire, padre de la iglesia, Dice la Yo entendí patrística, bien. hermano. A ver, Crisóstomo dice: Mesac, sobre ¿usted esta no está fe diciendo que edificaré mi Agustín de iglesia. Hipona dijo que la roca es Cristo? Claro, búscalo, ahí Ah, lo caray, dicen. entonces Yo te puedo quiero decir, que usted me mira, responda yo utilizo si tema de Agustín de Jesucristo se Hipona. dio cuenta Escúcheme, que era perdón, Dios y como perdóneme. él tiene Mire, fe de que es Dios sobre sí mira lo que dice mismo. Agustín de Escuchan, es Hipona. que ya vieron Permítame, cuando Mire, como yo alguien tengo, yo también les tengo viene a texto. refutar permítame, con, catecismo. les viene a refutar A con ver, argumentos, Mesac, entonces déjame ver todos porque se no ponen a entiendes lo hablar. que está ¿Por pasando. qué no Es se algo bien callan y lamentable que después lees me la Biblia refutan? y no la ¿Por entiendes. qué no se callan y Al después me momento que refutan? Porque cuando Jesucristo alguien les habla, trae dice estas documentos serios, palabras: ahí todos empiezan a bienaventurado hablar. el Simón de Entonces Barjona, no que hay no se orden. le ha ¿Por qué? Porque revelado saben que carne van ni a quedar sangre, sino refutados. mi Padre que está en los cielos. Tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora quiero ver cómo es que se edifica una congregación de creyentes si no hay un creyente que crea que ese es el Dios. Ok, Rebe, ¿Acaso mira, Dios es no el me han dejado creyente? hablar porque saben que se les trae evidencia y cuando traen ¿Cuál? Te evidencia estoy para diciendo refutarle, que me expliques empiezan a por qué hablar. dices ¿Por semejante qué no tontería? esperas que yo termine También tengo evidencia. ¿Jesucristo es el Hermanita, creyente? hermanita mi Rebe, argumento y después Rebe, ya perdón, tú vamos hablas. a, Rebe, Es vamos que a ahí se da dejarlo, cuenta, ahí vamos se a da cuenta dejarlo, que un católico vamos es a, mentiroso, porque, Mire, o vamos sea, a no dejarlo, puede. por favor. vamos a dejarlo Permíteme. terminar, porque él va a citar a San Agustín y yo también tengo la cita de San Agustín que le va a tumbar toda esa tontería al piso. Así es de que vamos a dejarlo. De hecho, aquí tengo Yo también lo que es tengo. los Yo también la textos, tengo. ¿Puedes subirme los hasta textos mí, de San por Agustín. favor? Gracias. Vamos a dar en sus retractaciones 1:21 subir, dice que Benjamín? la roca era Cristo y Ah, ok, Pedro déjame. recibió su nombre de esta roca, no la roca de Pedro. Ahí lo dice. También en su sermón 295 dice: sobre esta roca que confesaste. Sabemos que la roca que confesó es Cristo Jesús, porque él ya lo había dicho, él ya había confesado: tú eres el Cristo. Entonces ahí Pedro se está refiriendo a la roca que era Cristo. Sobre la roca que confesaste edificaré mi iglesia. Eso lo dice Agustín. Ahora también tendrían que refutar a Juan Crisóstomos, que dice: sobre esta fe edificaré mi iglesia. Homilía sobre Mateo 54. También tenemos a Cipriano de Cartago sobre la unidad de la iglesia, que dice: Pedro habla en nombre de la iglesia. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que varios padres de la iglesia sabían que era sobre la confesión que Pedro hizo cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa es la confesión y esa es la fe que se ha creído por lo largo del tiempo. Incluso su catecismo de la iglesia cree lo mismo, que es sobre la confesión que Pedro hizo, no sobre la persona de Pedro. Ahora, si usted quiere demostrar que sobre la persona de Pedro que se funda la iglesia, estaría refutando a su catecismo en su numeral 424, porque ahí está claro el argumento. El catecismo 424 responde que es sobre la fe de Pedro, y ya sabemos sobre qué fue la fe de Pedro, de que tú eres el Hijo, el Dios del Dios vivo, o sea, cuando Pedro lo dijo. Entonces ahí está más que claro. Pero si ahora ustedes
quieren refutar al catecismo, quieren refutar a lo que todos los padres de la iglesia han creído, pues adelante, muéstrenme que es sobre la persona de Pedro, muéstrenmelo con la patrística, incluso su mismo catecismo lo dice que es sobre la fe que Pedro confesó. Adelante. Excelente. Hermanito Catecismo, le voy a dar chance a usted y después le doy a hermanito Benjamín. Empiezan las clases de patrística. Aquí. Ok, bueno, si me va a citar con patrística, yo le voy a dar el patrística. Ajá. Dice aquí los mismos padres de la iglesia. Dice San Agustín de Hipona, entre los apóstoles, Pedro casi en todas partes mereció representar a todas las iglesias, que solo él llevó mereció escuchar. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Agustín de Hipona. Ok, pero ahí no Y está decía, diciendo que es la roca. Déjelo No está terminar, diciendo hermano, que déjelo es terminar. sobre Ajá, y ahí va, ahí déjelo voy, hablar. ahí voy, Déjelo hablar, ¿ok? Cálmate. Ok. Quería que se le refutara, se le Y va a después refutar. dice también San Juan Crisóstomo que quién puede ignorar el bienaventurado Pedro, que fue el primero de los apóstoles y el cual se edificó la iglesia. Y es necesario que todas las iglesias estén concuerdo con la iglesia de Roma a causa de la presencia superior de Pedro. Quien se separa de la cátedra de Pedro confía que está en la iglesia católica. San Policarpo en el 225 después de Cristo. Está muy claro. Hermanito Benjamín. Ok, pero mira, acá no refutaste ese punto. Mensaje, vamos con el hermanito Benjamín. Adelante, Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes, hola a todos. Les quería decir que estoy ocupado. En un ratito más participo. Ok. Hermanita Rebe. Rebe. Acaba de decir algo muy importante. Sí, Adelante. Mesac afirma ahorita una blasfemia. Está diciendo que Jesucristo la funda sobre sí mismo, a pesar de lo que le dice a San Pedro, que es revelado por el Padre. No puede haber una congregación de creyentes que en principio ellos no reconocen la divinidad. Él es la piedra angular porque Él es el edificador. Pero sin embargo, si el señor Mesac se reconoce como piedra viva, al igual que todo el resto de la congregación, ¿quién entonces es la primera piedra que tiene que tener esa fe de que Jesucristo es Dios? ¿Quién fue? Ok, le puedo responder. Bueno, Pedro es una piedra. Ahorita voy yo, mi querido. Fueron Claro. los endemoniados que confesaron que Jesucristo es Dios. Fueron algunos de los otros apóstoles que estaban en esa barca y que se dieron cuenta que es el Mesías. Fue su primo San Juan, el evangelista, o mejor le creemos o lo que dice Jesucristo mismo, que le dice a San Pedro: bienaventurado eres, Simón de Barjona, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo a ti te digo que tú eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Se le explica de manera clara. La decisión de Dios mismo, la Trinidad, se toma en ese momento. El escogido va a ser Pedro. Y sobre Pedro, que es la roca de esa fe, empezará la iglesia de Cristo. La roca de la fe, que es Pedro, tiene esta fe. Jesucristo es Dios. Nosotros, al igual que Él, que es la roca de edificación por decisión del Altísimo, tenemos la misma fe para ser parte del cuerpo de Cristo y reconocernos como piedras vivas, al igual que Él es una piedra viva. Yo quisiera preguntarle al señor Mesac, si acaso entonces Cristo, en lugar de ser el edificador, es el creyente, porque acaba de afirmar una blasfemia. Dijo que fue sobre sí mismo. No puede ser sobre sí mismo porque Él no es el creyente, Él es la divinidad.
Él es el edificador. Pero no puede haber una congregación de creyentes, como lo afirmó Jesucristo, que dijo, mi iglesia, si esa misma congregación no lo reconoce ni tiene la fe que es Dios. Muchos han dicho que, de una manera bastante atrevida, que la iglesia en realidad empezó con el pueblo judío. Y yo le puedo decir que no, porque ellos lo rechazaron al Mesías, incluso lo mandaron crucificar. ¿Cómo es que entonces va a empezar la iglesia si no hay un principio, alguien que reconozca que Él es su Señor? Y Él, decisión de Dios mismo, cosa que nosotros no tenemos que cuestionar, es que Dios dice y escoge sobre de quién es la roca de la fe, que en este caso es Pedro. Ahora, si no es Pedro, ¿quién es esa primera roca sobre que empezó la unificación? Y tiene que ser un creyente, señor Pesach, para que no vaya a blasfemar. Ok, mira, Rebe, Dame chance aquí tantito. estás blasfemando Dame tú. chance tantito, Aquí Mesaj. estás blasfemando tú. Mesaj, dame chance tantito. Porque es sobre la fe Dame en chance Cristo. tantito, dame chance Y tantito, claro que hay una fe en Cristo. Mesaj, dame chance tantito. Mira, Porque me voy a bajar, hermano. me toca a mí tantito, espérame tantito, no, yo te voy a dar chance, nada más que quiero yo hablar un poquito de lo que dijiste acerca del catecismo, porque te voy a citar otros numerales del catecismo Ok, donde, dale. donde contradicen, ¿vale? Lo que acabas de decir. Tú dijiste que en el catecismo 424 dice que la iglesia se fundó sobre la confesión, lo cual ya te desmentí, pero dices que el catecismo dice que se fundó sobre la confesión de Pedro y no sobre la persona de Pedro. Fíjate lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, el mismo catecismo que tú leíste, ¿no? Numeral 552. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Y nos cita Marcos 3, 16, 9, 12, Lucas 24, etcétera, etcétera. Primera de Corintios 15, 5, etcétera. Jesús le confía una misión única gracias a una revelación del Padre. Pedro había confesado, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Mateo 16, 18. Cristo, la piedra viva, como dice Primera de Pedro 2, 4, asegura su iglesia edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada en él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar la fe ante todo desfallecimiento y de confiar en ella a sus hermanos. Citando Lucas 22:32, cuando le dice, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 553. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra desatado estará en los cielos. Mateo 16, 19. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, según Juan 10:11, confirmó a este cargo después de su resurrección, apacienta mis ovejas, según Juan 21 del 15 al 17. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, según Mateo 18:18, y particularmente por el de Pedro, el único a quien le confió explicándole las llaves del reino de los cielos. Y termino con Catecismo de la Iglesia, numeral 881, que dice, el Señor Jesús hizo de Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y solamente a él, la piedra de su iglesia. Te lo vuelvo a repetir desde el principio. El Señor hizo de Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y solamente a él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves a ella del reino de los cielos, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a la cabeza, que es Cristo, recibió la función de atar y desatar, dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia, que continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Y te voy a dar chance de que hables.
Gracias, gracias. Y ahorita continúo con San Agustín en su Perfecto, gracias, Juan. Bueno, acabamos de ver. Conteste mi pregunta. Rebe, por favor, Mi pregunta silencio. para Mesac fue: ¿quién es la primera piedra viva, el primer creyente sobre el que tiene que tener esa fe para edificar la iglesia? Jesucristo no es el creyente, Él es la divinidad, por eso es la piedra angular, el edificador. Si no es Pedro, ¿quién es esa primera piedra? ¿Quién es ese primer creyente? Donde va a empezar su congregación. Gracias, ¿Quién es? Rebe, por favor, ahorita me toca el tiempo, yo voy a responderle acá a Franz, después te voy a responder a ti en el mismo tiempo. Primero, por favor, la pregunta se la hice yo primero, sea caballero y contéstame. Ok, le vamos a responder. Sabemos que se está hablando del contexto de Mateo 16-18 y ahí nos está refiriendo a la piedra de Pedro, si no se está refiriendo a la revelación de la fe que Dios le dio a Pedro. Por eso dice, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces por eso Jesús le responde, bienaventurados eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces está elogiando Jesús la revelación de la fe de Pedro, no a la persona. Entonces gramaticalmente aquí apunta que a lo que acaba de ser revelado, esa es la piedra, la fe que Pedro tiene. Incluso los padres así lo creían y el catecismo así lo dijo. Antes de que se me pase, sí. Con lo que acaba de decir ahorita, sobre eso mismo, sobre la revelación. Porque usted menciona que no se basaba sobre la persona de Pedro, sino sobre la revelación de Dios que le había dado para reconocerlo como el Mesías, ¿verdad? Claro, porque a él lo reconocen como la piedra. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, que le acabo de leer hace rato, donde los discípulos que estaban en la barca lo reconocieron todos, lo reconocieron como el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Quién le reveló esa identidad de Cristo? La identidad no se la revela ni carne ni sangre, dice la palabra. Sí, pero yo me estoy refiriendo a Mateo capítulo 14, no a Mateo 16. A Mateo capítulo 14, cuando están los apóstoles en la barca y que el Señor camina sobre el agua y entonces sube con ellos y se postran sobre él y le dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios, reconociéndolo y exactamente igual que el apóstol Pedro. ¿Quién le reveló esa identidad de Jesús a los apóstoles ahí en ese momento? Cristo mismo se les manifestó, mi estimado, cuando estaban en la barca. Entonces, aún así, si lo habían visto, era una revelación de Dios. Que ellos reconocieran. Pero entonces, ¿por qué Jesucristo no funda su iglesia sobre todos ellos? ¿Por qué tiene que esperarse más adelante? ¿Por qué tiene que esperarse más adelante? Escucha, mi hermano, recordemos que ahí cuando se les presenta en la barca, lo que hace Jesús es restablecer el ministerio de Pedro, que lo había negado 3 veces. No, ahí todavía no pasaba, hermano. Todavía no fundaba su iglesia. Todavía no fundaba su iglesia. Escucha, y ahí por eso le dice. No, pero tienes la confusión. Mi hermano, espérame tantito, o sea, tú me das el chance y me vas interrumpiendo, me preguntas aquí, entonces no hay un orden. Es que, a ver, hay un orden porque te estoy preguntando y hayan orden, hay un orden porque te estoy preguntando sobre lo que acabas de decir, sobre esa revelación, y te hice la pregunta sobre la revelación. Pero tú me respondiste, espérame, Dadito, espérate, Mesac, pero tú me estás diciendo que a los apóstoles, les reveló, porque el Señor Jesucristo restaura las negaciones de Cristo. Aquí todavía no funda su iglesia, mi amigo. Estamos en Mateo capítulo 14, el Mateo, donde el Señor Jesús funda su iglesia es en Mateo 16. Yo te estoy hablando de Mateo capítulo 14, antes de la fundación de la iglesia, no después de la fundación de la iglesia ni después de la resurrección de Cristo. Te estoy hablando antes de que Jesucristo fundara su iglesia. Ya lo habían reconocido sus discípulos antes que Pedro como el Mesías, como el Hijo del Dios vivo. Te estoy preguntando, ¿quién le reveló a los discípulos en la barca antes de que fundara su iglesia?
que él era el verdadero, el Hijo de Dios vivo. Ya volvemos a lo mismo. Es que mira, José, Es que me respondiste otra cosa, hermano. Saliendo del tema. No, Ahí te estoy recordemos preguntando lo que ahí, mismo. Cristo restaura el ministerio de Pedro. Y tú Que me estás todavía pregunta, todavía no había realmente, ministerio, hermano. Entiéndeme, que todavía no Hermanito, había ministerio. Yo no veo un orden aquí. Todavía no Ya había volví. ministerio, hermanito. Ahí todavía no había ministerio. Yo no sé por qué sales con las tonterías. Hola, hermanito. ¿Puedes subir al hermano Max Roper? Ok, sí. Ok. Y yo, ya se bajó. ¿Ya se bajó? Ok. Ok. Es que es. Ahí está. Es que es increíble. Es increíble cómo estos personajes se brincan, por ejemplo. Y se fue de nuevo. Adelante, hermano. Déjeme darle la bienvenida al hermanito Víctor y ahorita le doy paso al hermanito Benjamín. Víctor, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y a qué denominación pertenece, hermano? Mi nombre es Víctor Garzón. Víctor Garzón, perfecto. Soy católico, apostólico y romano vocacional. Excelente. Adelante. Pero mírame, mi amigo Frankie. Cuando hay fanatismo en la fe católica, es un mal católico. Porque Jesús, cuando hablaba con los fariseos y con los apóstoles, hablando del reino de Dios, los fariseos dijeron, ya, otro día te oiremos. Jesús le dijo a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Nosotros no podemos defender la verdad con una mentira, mi amigo Frankie. Sí, la iglesia ha tenido errores y sigue teniendo errores hasta el día de hoy. ¿Ves? Hasta el día de hoy tiene errores la iglesia católica. Claro, ahí está la confesión, está la bendición sacramental. Permítame. ¿Eres católico, Víctor? Dijo Sí, usted, soy católico. dijo Soy usted, católico, apostólico y romano. Dijo usted, ¿ha cometido errores la católica? Sí, eso- y todavía lo sigo cometiendo. Eso sonó muy protestante. No, es que la verdad así dura. No, una cosa, yo sé que la iglesia tiene errores. Yo sé que la iglesia tiene errores y que la iglesia ha cometido Todavía errores. tiene errores, claro, Y yo, eso. claro, y Listo. yo lo he denunciado infinidad de veces. Bueno, Así es, pero una de las... yo nunca me refiero a la iglesia como a la católica. Yo nunca digo, Sí. la católica tiene errores, Sí, tiene errores. porque es mi madre. Yo nunca me Sí, refiero tiene errores. como No interesa. la católica. Así sea A la ver, madre de nosotros. le voy a cerrar el micrófono. No, Víctor. Permítame, hermanita, Usted se está le voy a refiriendo a la cerrar, católica le voy a como cerrar el algo ajeno micrófono. a usted. Le voy a cerrar el micrófono porque a lo que yo me estoy refiriendo es que aunque la iglesia católica tenga errores, más bien los humanos o los miembros de la iglesia tengan errores, yo nunca voy a referirme como la católica, como si fuera, como la vieja esta tiene errores. Jamás voy a referirme a ella porque la iglesia, la institución como tal, fue fundada por Cristo y es santa. Los miembros son pecadores y tienen errores como todo mundo y lo siguen teniendo y lo seguirán teniendo hasta el fin de los tiempos. Eso así es porque el Señor mismo así está decretado en las Sagradas Escrituras. Pero jamás voy a mencionar la católica como cualquier vieja chismosa de por ahí en las calles. Así es de que usted no es católico, largo de aquí. A mí esta gente que vienen aquí y que quieren subirse aparentando ser lo que no son, aparentando ser católicos y con la fachada de decir yo soy católico, apostólico, romano, pero vienen con las estupideces de la católica. La no, porque la es dirigirse despectivamente a la santa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, al santo cuerpo de Cristo, a la santa novia de nuestro Señor Jesucristo. Y toda persona que se diga ser católica y venga con sus estupideces de que es que la católica tiene errores, ese no es católico. Ese es el hijo del diablo. Porque aparenta ser católico y sube diciendo, oh, yo soy católico, apostólico, romano. Y termina diciendo como la vieja esta. La vieja esta no. Es el cuerpo de Cristo, es la novia del Señor Jesucristo que según Apocalipsis 19 el Señor vendrá y tendrá sus bodas con ella. No es la. Se refiere usted a la institución de la Iglesia Católica con todo respeto y solemnidad porque es la novia de Cristo, a la Santa Iglesia Católica.